Bueno, bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, dando continuidad al ciclo de catequesis sobre el sacramento del orden. Y hoy nos vamos a detener de modo particular a considerar el don del sacerdocio ministerial. Comencemos por invocar la presencia de Dios sobre nosotros y la gracia del Espíritu Santo que nos ilumine y nos asista de modo particular. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a considerar hoy, de modo especial, el ministerio del sacerdocio, el don del sacerdocio ministerial, dentro del sacramento del orden. El sacramento del orden tiene 3 grados: el grado de los diáconos, el grado de los presbíteros y el grado de los obispos. Pero solamente los presbíteros y los obispos hacen parte del sacerdocio de Cristo. Los diáconos participan en función del ministerio, pero no en función del sacerdocio, que es lo que vamos a considerar de modo particular en esta ocasión. Pero para concentrarnos en esto, tenemos que concentrarnos en la figura misma de Cristo. Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Así lo expresa San Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5. Y mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, como lo expresa la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 14. Por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros de Cristo. Démonos cuenta en estos dos textos bíblicos que aparecen además aquí en la pantalla. Nos vamos a permitir considerar la figura de Cristo como sumo y eterno sacerdote. La tarea del sacerdote es ante todo la tarea de ser un mediador entre Dios y su pueblo. Y eso lo encontramos nosotros en el Antiguo Testamento repetidamente. Pensemos, por ejemplo, el primer sacerdote, Melquisedec, que no tiene ni origen, ni parentela, ni genealogía, que por eso lo va a usar después el autor de la carta a los Hebreos para compararlo con Cristo. En cambio, luego aparece Aarón, el hermano de Moisés, y aparece el desarrollo del sacerdocio de Aarón. Y vamos a encontrar cómo luego en todo el pueblo de Israel los sacerdotes son los levitas, porque solamente los que eran de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. No significa que todos los levitas fueron sacerdotes, pero sí todos los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, es decir, del grupo de los levitas. Pero ese sacerdocio del Antiguo Testamento es un sacerdocio que está marcado, de acuerdo a las épocas, por, por la acción de expiación, de sacrificio que se tiene que realizar una vez cuando no hay templo, otra vez cuando ya hay templo, y los actos que se realizan en el templo, y son los sacerdotes de los que se mencionan en el Nuevo Testamento en la época en que ya está Jesús y los apóstoles. Sin embargo, démonos cuenta que Jesús no hace parte de ese grupo sacerdotal, porque Jesús no es de la tribu de Leví, Jesús es de la tribu de Judá, o sea, Jesús hace parte del cuarto de los 12 patriarcas en orden de nacimiento. El mayor no es tampoco Judá, el mayor es Rubén. Judá es el cuarto hijo de Jacob y de ahí nace Jesús. Por tanto, Jesús no hace parte de una familia levítica y en consecuencia no hace parte de una familia sacerdotal en consideración del sacerdocio como se ve en el Antiguo Testamento.
Por eso Jesús no se presenta de modo directo en el Nuevo Testamento como un sacerdote en consideración de lo que entendían en ese momento dentro del sacerdocio judío. Pero sí es presentado de modo particular en la carta a los Hebreos como sacerdote en relación a la víctima y al altar. Porque tenemos que descubrir que el sacerdocio tiene sentido en relación al sacrificio y en relación a la sangre. Donde hay sacerdocio es porque hay sacrificio, y porque hay sacrificio de sangre. Y eso no solamente dentro del sacerdocio judío ni dentro del sacerdocio cristiano, sino que ustedes lo van a notar en cualquier religión que tenga sacerdocio. Hay sacerdocio porque hay sacrificio. Solo que aquí nosotros vamos a descubrir que el sacerdocio de Cristo es el sacerdocio del Nuevo Testamento. Porque como lo dice San Pablo a Timoteo, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo esa mediación se logra? Solamente mediante una oblación, que es Cristo mismo. Cristo mismo que se ha ofrecido. Por eso dice la carta a los Hebreos que Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Él mismo es el que se ofrece. Tanto que Cristo manifiesta: yo doy la vida, a mí nadie me la quita, yo la entrego en generosidad. Es el acto de redención que Cristo realiza. De ahí que solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros de Cristo. Participamos del sacerdocio de Cristo. Y eso va a tener sentido de modo muy especial cuando vamos a ver, por ejemplo, los sacramentos. Los sacramentos no obran por los méritos del ministro. Eso lo vimos desde la primera catequesis que hicimos sobre los sacramentos, la diferencia entre sacramentos y sacramentales. Ya comentábamos esa realidad. Los sacramentos obran no por los méritos del ministro, sino por los méritos de Cristo. Cada ejercicio sacerdotal que un sacerdote en la Iglesia Católica realiza, lo hace en la persona de Cristo. En la persona de Cristo, cabeza. En persona de Cristo se actúa. Y es por los méritos de Cristo que los sacramentos tienen validez. Es la fuerza de Cristo la que hace que un sacramento obre. Obviamente habrán unos actos que el sacerdote tendrá que poner, pero es en virtud del sacerdocio de Cristo que determinada realidad es válida o no. No es por mi mérito que Cristo se hace presente en el pan y en el vino. No, no es por mis méritos que se perdonan los pecados. No es por mis méritos que se unge el enfermo. Es por los méritos de Cristo que cada uno de esos sacramentos va a tener validez. Ahora, tenemos dos modos de participar en el único sacrificio de Cristo. El primero de los modos es a partir del sacerdocio común, y el segundo de los modos es a partir del sacerdocio ministerial, que se desprende del primero. En el primero, nosotros encontramos la realidad del sacerdocio común gracias al sacramento del bautismo. Y cuando hablamos en la catequesis sobre este sacramento del bautismo, pues tuvimos ocasión de considerar este tema del sacerdocio común. Y vuelvo a traer algunas de las reflexiones que en ese momento hacíamos, porque todos nosotros, en virtud de la gracia bautismal, hacemos parte del pueblo de Dios. Por eso decimos que el bautismo nos concede la gracia de ser sacerdotes, profetas y reyes. Reyes porque hacemos parte del reinado de Dios. Profetas porque todos estamos llamados a recibir la palabra de Dios y a meditarla en el corazón y a anunciarla y proclamarla a todas las criaturas. Por eso somos profetas. Y sacerdotes porque todos estamos llamados a presentarnos, como dice San Pedro, como una hostia pura, inmaculada, santa a Dios nuestro Señor. Porque estamos llamados a hacer oblación de nuestra propia vida, a entregar nuestra propia vida al Señor en el ejercicio del sacerdocio común, el cual nosotros manifestamos desde la unidad porque es un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Todos hacemos parte de ese sacerdocio común. Pero al mismo tiempo no dejamos de considerar la diversidad, es decir, cada uno, de acuerdo a su propia condición,
tiene una vocación especial, un llamamiento especial del Señor a vivir su entrega, a vivir su realización, que lo lleva a ofrecer su propia vida. Nadie está llamado a ofrecer lo que no tiene. Cada uno está llamado a ofrendar su propia realidad. Cada uno desde la gracia del sacramento del bautismo y luego acompañado por los demás sacramentos que se recibe, particularmente el sacramento de la confirmación, que nos ilumina con la gracia del Espíritu Santo y nos permite una mayor configuración con Cristo y con el templo del Espíritu que somos cada uno de nosotros, y luego el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión, cada uno de los sacramentos que nos van configurando para poder ofrecer de modo particular nuestra vida, como dice San Pedro, como una hostia viva, inmaculada y santa. Desde esa realidad, que es el sacerdocio común, al que participamos por el sacramento del bautismo, desde esa realidad surge el sacerdocio ministerial, que lo encontramos gracias al sacramento del orden. Es el sacerdocio del que participan los obispos y los presbíteros, que brotan del sacerdocio común, porque ya para poder ser presbítero o para poder ser obispo, primero hay que ser bautizado. Y es desde el bautismo, y no a pesar del bautismo, que se vive el sacerdocio ministerial. Su diferencia es esencial, pero está ordenado el uno al otro. Es decir, el sacerdocio ministerial está ordenado al sacerdocio común y viceversa, porque ambos participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? En que mientras el sacerdocio común se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, que es la vida de fe, lo que es la vida de la esperanza, lo que es la vida de la caridad, lo que es la vida del espíritu, lo que es el ejercicio de la misericordia que cada uno de nosotros vive, lo que es el ejercicio de la propia vocación, lo que es el desarrollo de su construcción de comunidad, lo que es el desarrollo de su proyección en medio del mundo creyente o no creyente, que está impactando positivamente al mundo, ahí está viviendo y ejerciendo el sacerdocio común. En cambio, desde el sacerdocio ministerial se está al servicio del sacerdocio común. ¿En orden a qué? Al desarrollo de la gracia bautismal en todos los cristianos. Por eso el sacerdote es ante todo ministro de la gracia. Es uno de los adjetivos que le podríamos dar al sacramento del orden. Es ministro de la gracia. ¿Por qué? Porque es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Por medio del sacerdocio ministerial, Cristo va transformando y tocando la vida de cada uno de nosotros. Todos nosotros hemos recibido los efectos sacramentales, los efectos de la gracia por medio de tantos sacerdotes. Piense cada uno en cuántos sacerdotes han participado de su vida, empezando por el sacerdote que le bautizó, los sacerdotes que le han dado la comunión, le han celebrado la Eucaristía, los sacerdotes que les han dado la gracia de la absolución en la confesión, el sacerdote que nos ha acompañado en las diferentes realidades de la catequesis, en las diferentes realidades familiares que hemos podido vivir, en los momentos de oración, los sacerdotes que nos han bendecido, los sacerdotes que han enterrado a nuestros muertos, los sacerdotes que han bendecido los matrimonios de nuestras familias, los sacerdotes que han ungido a nuestros enfermos, los sacerdotes que han compartido la vida con nosotros, los sacerdotes que nos han predicado y que nos siguen predicando de tantas maneras, los sacerdotes que van alimentando nuestra vida espiritual. Vemos que ahí vamos recibiendo nosotros esa gracia de parte de los sacerdotes. Incluso fíjense que como no se pierde el sacerdocio común, porque no es que el ministro ordenado deje de ser un bautizado, y esa es la figura del fiel. El fiel cristiano es el que ha recibido la gracia del bautismo y por eso existen fieles cristianos laicos y fieles cristianos clérigos. El clérigo no deja de ser fiel cristiano. El clérigo sigue siendo un bautizado y por eso el clérigo también necesita valerse del sacerdocio ministerial, no en nombre propio, porque el mismo sacerdote no puede absolverse a sí mismo ni puede ponerse la unción de los enfermos él mismo, pero se vale de la gracia del sacerdocio ministerial que en otros funciona. Entonces, esas son las dos maneras o los dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo, por medio del sacerdocio común que nos viene por la gracia del bautismo y por medio del sacerdocio ministerial que nos viene por el sacramento del orden.
Ahora bien, ¿de qué manera está presente Cristo en el ministro ordenado? Y debemos descubrir lo que nos dice el catecismo en el número 1548, que los invito a leer y que aquí lo vamos a comentar. Dice el catecismo: en el servicio eclesial del ministro ordenado, es Cristo mismo quien está presente a su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Capitis. Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya, como lo va a decir Santo Tomás. Fíjese usted que nos dice este numeral del Catecismo en 1548. El sacerdote, o más bien Cristo, actúa en el sacerdote, y por eso se dice que actúa in persona Christi Capiti. El sacerdote actúa en la persona de Cristo cabeza. Y tenemos estas cuatro afirmaciones que nos hace el catecismo, que son cuatro afirmaciones muy significativas. Cristo cabeza, Cristo pastor, Cristo sacerdote y Cristo maestro. Y cada una de ellas tiene una connotación especial que vamos a ver nosotros reflejada en la figura del sacerdote. La primera de esas realidades nos invita a considerar la iglesia como cuerpo. Y esa figura ya nos la presenta San Pablo. Y San Pablo hace un símil de la iglesia con el cuerpo. Y hace referencia a que cuando un miembro sufre, todos los otros miembros sufren con él. Y cuando un miembro está en debilidad, los otros miembros lo acogen y lo ayudan. Y que el ojo no le puede decir al oído que como no ve, no sirve. Y el oído no le puede decir a la pierna que como no oye, no sirve. Sino que cada uno dentro de esa realidad, digámoslo así, de su diversidad funcional, tiene un sentido dentro del desarrollo que es el cuerpo. Nosotros no podemos perder de vista que el sacerdote es ante todo un miembro de ese cuerpo. Es un miembro como los demás miembros, por eso el sacerdote brota del grupo de bautizados. El sacerdote no brota de la nada, el sacerdote aparece así como por generación espontánea. El sacerdote brota de la realidad social, cultural, familiar y eclesial que vive su entorno. Nosotros no podemos pretender que un sacerdote esté por fuera de ese cuerpo. Es más, si el sacerdote no está involucrado dentro de ese cuerpo que es la iglesia, ese sacerdote no va a poder acompañar y animar a ese pueblo. Tanto que cuando uno como sacerdote tiene que prestar un servicio en otra parte, la primera tarea que tiene que hacer es inculturarse, es decir, entrar dentro de la realidad de ese cuerpo que vive esa determinada comunidad. El sacerdote entra porque es parte ya de ese cuerpo, entra al orden de los presbíteros o de los obispos porque ya hace parte de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y ahí es importante descubrir que es que no se trata de cualquier cuerpo, ni se trata de cualquier organización social, porque organizaciones sociales existen muchas. Aquí se trata de una organización especial en la que Cristo es la cabeza. Es decir, este cuerpo tiene a Cristo por cabeza. En consecuencia, este es un cuerpo que depende absolutamente de Cristo. No tiene sentido hablar de una iglesia sin Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y el sacerdote hace parte de ese cuerpo. El sacerdote es miembro de ese cuerpo en el que Cristo es la cabeza. Entonces, la primera realidad es la realidad de hecho, es la realidad fáctica. Cristo hace parte de ese cuerpo, perdón, el sacerdote hace parte de ese cuerpo que es la iglesia y tiene por cabeza a Cristo. De ahí que el sacerdote tiene que ser, ante todo, cristiano. Si el sacerdote no es cristiano, no puede ser sacerdote. En segundo lugar, aparece la figura del rebaño. Y es una figura bastante conocida bíblicamente hablando. Nosotros, dentro de nuestra realidad colombiana,
pues no tenemos ovejas muy cerquita. Hay algunos lugares de Colombia que sí los tienen, pero aquí en el entorno más cercano a la parroquia no conocemos las ovejas y por consecuencia tampoco sabemos o podemos tener como mucha claridad en el manejo que tiene la oveja. Pero por lo que ya ha sido referencia bíblica tantas veces, pues sí hemos podido considerar la figura de la oveja. La oveja es un animal muy vulnerable. La oveja es un animal que fácilmente se mete en líos. Es decir, una ovejita puede fácilmente encaramarse en una montaña y no ser capaz de bajar. La oveja fácilmente se puede extraviar y quedar sola, separada del resto del aprisco, o sea, de la manada, del resto del aprisco puede quedar separada. Y la oveja, en cierta medida, aunque es un animal muy esquivo, es un animal muy vulnerable a ser devorado por el oso, porque fácilmente puede ser engañado. Pues esa figura es la figura que el Señor utiliza para hablar del rebaño. Incluso acuérdense que en el Evangelio de Juan, Él se presenta como el buen pastor. En una de las autopresentaciones de Cristo dice, yo soy el buen pastor. Y esa figura del buen pastor parte del conocimiento. Conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Escuchan mi voz y como conocen mi voz, las ovejas me siguen. El sacerdote es ante todo una oveja que también sigue a Cristo, que también es vulnerable, que también se puede perder, pero que requiere reconocer la figura del pastor. Porque la figura del sacerdote es que el sacerdote actúa en la figura de Cristo, pero sin desconocer que el pastor es Cristo. Cristo es el buen pastor. El sacerdote tiene la tarea de apacentar al rebaño de Cristo. De ahí que el sacerdote no es dueño y señor de su propio rebaño. Cuando eso sucede, se está perdiendo la figura de Cristo. Y vemos lastimosamente a lo largo de toda la historia, eso no es un secreto para nadie, que fácilmente se ha confundido la figura del predicador con el predicado. Cuando el predicador se convierte en el centro de atracción, perdemos el norte de lo que es el predicado, es decir, de Cristo mismo. Cuando las ovejas están en función del seguimiento mío como sacerdote, por ser yo quien soy, estamos perdiendo el norte, porque el seguimiento no es a mí, el seguimiento es a Cristo. Y de ahí que los sacerdotes estamos de paso, siempre, en todas partes. Cada vez yo a los seminaristas, mis alumnos, les insisto eso con mucha frecuencia. Caigan en cuenta en los lugares donde están, que siempre están de paso, porque eso también le permite a uno tener la libertad de poder descubrir que tiene que hacer una obra en ese rebaño, pero sigue, porque el pastor es Cristo. Incluso la figura de Pablo es muy especial porque hay un episodio donde narra que Pablo se queda con la comunidad mucho tiempo, pero ya llega la hora de irse. Entonces dice cómo los sacerdotes salieron al puerto y rezaban porque Pablo se iba. Y Pablo seguramente también lloraban, y Pablo seguramente también lloraba por ellos, porque había obviamente un vínculo afectivo, pero era consciente de que tenía que seguir en su misión. Incluso Cristo mismo, si ustedes leen, por ejemplo, el inicio del Evangelio de Marcos, quieren que se quede con él, y Cristo le dice, no, me tengo que ir, tengo que ir a otros pueblos a anunciar. Pues aquí la figura segunda que estamos analizando en torno a cómo el ministro ordenado es pastor del rebaño de Cristo, pero sin perder de norte que Cristo es el pastor. Entonces, apaciento un rebaño que no me es propio, apaciento un rebaño que pertenece a Cristo. En tercer lugar, viene la figura, digámoslo así, de mayor connotación, y es la figura propiamente sacerdotal o sacrificial. El sumo sacerdote es Cristo. Cristo es el que produce el sacrificio redentor. Y cada Eucaristía no es sino una conmemoración del único sacrificio obrado por Cristo en la cruz. Y de eso lo vamos a encontrar nosotros varias veces en el Nuevo Testamento, porque Cristo es el sacrificio del Cordero Pascual, como aparece en 1 Corintios 5:7. Es el sacrificio del siervo, como aparece en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Ya San Pablo nos invita a la comunión con la sangre de Cristo en 1 Corintios 10. Como Pablo nos habla, por ejemplo, a los romanos de la redención por la sangre de Cristo en Romanos 5:9. Es la sangre redentora de Cristo
la que produce el sacrificio. De ahí que cada Eucaristía es una conmemoración del único sacrificio de la cruz. Por eso se habla de conmemoración, porque es una actualización del misterio de Cristo. Se está orando lo mismo que se obró en la cruz. Es el acontecimiento de la cruz, el acontecimiento redentor. Se obra la redención. Cristo mismo, tanto así que el sacerdote, las palabras que está pronunciando, las está pronunciando in persona Christi Capit, es decir, en la persona de Cristo cabeza. El sacerdote no dice, tomen y coman que este es su cuerpo, toman y beben que este es su sangre. El sacerdote dice, tomad y comed que este es mi cuerpo, tomad y bebed que esta es mi sangre. Fíjese usted que actúa en primera persona, pero no en persona del sacerdote, en persona de Cristo, porque vuelvo y lo digo, la Eucaristía obra por los méritos de Cristo. ¿Qué se requiere de mí? Que yo sea válidamente ordenado, pero al margen de que yo esté en la gracia o que esté en pecado mortal. Obra la Eucaristía. Soy yo como persona quien me privo de esas gracias, pero no es la comunidad. No es la comunidad la que tiene que esperar que yo esté en gracia para que se haga presente realmente Cristo, porque la comunidad quedaría sin Eucaristía, porque ningún sacerdote, por venerable y benemérito que sea, va a tener la gracia suficiente de alcanzar los méritos de Cristo. Es por los méritos de Cristo que la Eucaristía obra. Si yo estoy en pecado mortal y estoy celebrando la Eucaristía, soy yo el que me privo de poder recibir en gracia esa Eucaristía. Y por eso va a decir San Pablo, quien come y bebe en pecado está comiendo y bebiendo su propia condenación. Pero no está perdiendo, digámoslo así, la comunidad porque esa Eucaristía se obra por los méritos de Cristo. Y aquí en esta figura del sumo sacerdote, del sacrificio redentor, los invito a que se lean con cuidado la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos es la que explicita ampliamente el sacerdocio de Cristo. Porque la carta a los hebreos es la que nos presenta la cruz como el sacrificio de la expiación. Ustedes lo encuentran en el capítulo 9 de la carta a los hebreos, esa figura que les estoy diciendo. Porque es la que nos habla de la alianza, es la que nos habla del siervo, es la que concentra toda su atención en el papel personal de Cristo en la ofrenda de este sacrificio. Esa es la carta a los hebreos. Y allí vamos a comprender nosotros ese misterio. Mi sacerdocio es en virtud del sacerdocio de Cristo. Ya no es como en el Antiguo Testamento, porque los sacerdotes del Nuevo Testamento no hacemos parte de ninguna casta. Los sacerdotes del Nuevo Testamento no hacemos parte de ninguna familia de sangre, como en el Antiguo Testamento, que tenían que hacer parte de la familia de Leví. No, los sacerdotes del Nuevo Testamento hacemos parte de la comunidad de bautizados, y por eso hay hombres de toda raza, lengua, pueblo, nación, tribu, es decir, de cualquier lugar, mientras sea bautizado, va a poder recibir porque recibe el sacerdocio en virtud del sacerdocio de Cristo. Por eso, aquí nosotros no podemos perder de vista que se desconozca la humanidad del ministro. La humanidad del ministro no se desconoce nunca. No está el ministro exento de las flaquezas humanas. No está el ministro exento del afán de poder, de los errores, es decir, no está exento de vivir o de actuar en el pecado. Pero esos actos que realiza el ministro en virtud de los méritos de Cristo son actos que hacen parte de ese sumo sacerdote que produce el sacrificio redentor que es Cristo mismo. La condición humana no desaparece y por eso el sacerdote es el primer llamado a reconocer su fragilidad y a estar en permanente estado de conversión. Pero dense cuenta, cuando empieza, por ejemplo, la misa, después de que el sacerdote dice o hace la señal de la cruz, invitando a todo el mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que todos dicen? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Es decir, la comunidad es una comunidad de pecadores, pero ese que nos preside en el nombre de Cristo está actuando en la figura de Cristo, sumo y eterno sacerdote, y produce el sacrificio redentor. Por eso no podemos perder de vista
que el ejercicio del sacerdocio es, ante todo, un ministerio, es un servicio. Pero de eso voy a hablar en un momentico. Y el cuarto elemento a considerar es que es maestro de la verdad, es decir, tiene la función de enseñar, tiene la función de recibir dentro de sí la enseñanza de la revelación para aplicarla en su propia vida y poderla anunciar a los demás. Y quizás este es uno de los elementos que más pueda resultar fastidioso a los que son enemigos de la iglesia. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene que ser ante todo profeta. Y el profeta es el que anuncia y denuncia en el nombre del Señor. Porque la verdad es lo que nos hará libres. Quizás eso es lo que más incomoda. Y una de las grandes incomodidades de la iglesia es precisamente que en medio de tanta mentira y tanta confusión que vive el mundo actual, la iglesia es defensora de la vida, la iglesia es promotora del bien de las personas, defensora de la familia y defensora de la moral conforme lo enseña el Señor en el Evangelio. Y por eso, por la verdad, muchos han sido los martirizados y la mejor manera de criticar la verdad es deslegitimando los pastores, haciéndolos aparecer como criminales y mentirosos para quitarle autoridad moral a la vida de la iglesia. Sin embargo, como lo ha sucedido a lo largo de toda la iglesia, desde los apóstoles, la tarea fundamental es anunciar el Evangelio. La peor contradicción que puede tener un sacerdote es anunciar un camino distinto al Evangelio. El camino es el Evangelio porque el Evangelio es la revelación del Padre por el cual nosotros nos acercamos al cielo. Entonces esas son como cuatro realidades que nosotros no podemos desconocer. Ahora bien, tenemos que considerar que el sacerdocio es ministerial. Cuando hablamos de ministerio estamos hablando de servicio. Y aquí habrían 5 cosas que nosotros tenemos que tener siempre presentes. Primero, el sacerdocio es un verdadero servicio, un servicio que se hace en una doble dimensión. Es un servicio a Dios y es un servicio a la iglesia. Toda tarea de la que acabamos de hablar, en esos 4 elementos que les mencionaba, de acuerdo al catecismo en el 1548, todos esos elementos están en función de Cristo y de la iglesia. El que se entrega al sacerdocio se entrega al ministerio, es decir, se entrega al servicio. Si no es para el servicio, no tiene sentido el sacerdocio. El sacerdocio está en función del servicio a Dios y a los hermanos. Segundo elemento, está enteramente referido a Cristo y a la humanidad, porque el sacerdote es para eso. El sacerdote es para hacer de su vida una imitación de Cristo, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, como dice San Pablo. Y en la vida del sacerdote se produce una configuración en Cristo, o se tiene que producir de manera que se actúe en la persona de Cristo. Pero también está referido a la humanidad, porque el sacerdote no vive por fuera del mundo. Y ahí viene una frase de Terencio que es muy significativa: soy humano y nada del humano me es ajeno. Pues si alguno tiene que ser humano o lo es precisamente el sacerdote. Y es desde su humanidad que puede acompañar, animar, orientar, exhortar a su pueblo en función de Cristo. Porque Cristo escogió a los apóstoles no por ser seres angelicales, divinos o extraterrestres. Los escogió precisamente porque eran humanos y desde su humanidad estuvieron al servicio de Dios y de la iglesia. En tercer lugar, el sacerdocio depende totalmente de Cristo. No se entiende un sacerdocio si no hay una configuración y una imitación en la persona de Cristo. Y si alguna cosa tiene que hacer el sacerdote permanentemente es descubrir qué es lo que Cristo quiere en este hoy de la historia. Como dice el Papa Juan Pablo II, es que ser santo es hacer presente a Cristo hoy, en esta realidad del mundo que nos toca vivir, que nos toca asumir. En cuarto lugar, es un servicio, es un ministerio que comunica un poder sagrado, que no es otro que el de Cristo. El poder del sacerdote es un poder de gracia, es un servicio de gracia, es un ministerio de gracia que nos viene de Dios. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Y todo lo que el sacerdote está haciendo en la fase sacramental, cuando bendice, cuando acompaña, cuando anima, cuando orienta, cuando exhorta, tiene que ser en virtud del poder sagrado
que Cristo le ha dado a él, no para beneficio propio, sino para beneficio de su pueblo. Y finalmente, hay que tener en cuenta que el ejercicio de la autoridad del sacerdocio, de los obispos, de los presbíteros, se mide según el modelo de Cristo, es decir, que por amor se entregó. Y ese yo creo que tiene que ser el gran medidor. Es que el ejercicio del sacerdocio es un ejercicio de amor, es un ejercicio de donación, porque es que el sacerdote o dona su vida o no entregó nada. Y de hecho, ustedes mismos a lo largo de la vida lo habrán podido experimentar. El sacerdote que dona su vida es un hombre feliz. ¿Por qué? Porque dona su vida a Cristo y a la iglesia y se entrega en la totalidad, encontrándose las realidades adversas que puede encontrar muchas veces. Cuando no se dona la vida, ahí sí no estamos ejerciendo una autoridad según el modelo de Cristo y por consecuencia lo que viene es la amargura y la frustración. Por eso se habla del ministerio, de la ministerialidad, porque el sacerdocio es ante todo servicio. Y finalmente, dentro de este don que es el sacerdocio, nosotros tenemos que considerar esta segunda figura que es muy especial. El sacerdocio ministerial no tiene solamente por tarea representar a Cristo ante la asamblea de los fieles, sino que actúa también en nombre de toda la iglesia cuando presenta a Dios la oración de la iglesia y sobre todo cuando ofrece el sacrificio eucarístico. Eso nos lo enseña el catecismo en los números 1552 y 1553. Es decir, cómo el sacerdote actúa en nombre de toda la iglesia. Es decir, es el primero que en nombre de la comunidad ofrece su vida y la vida de la comunidad. Incluso en la liturgia se representaba este signo. Seguramente ustedes han oído la expresión de que el sacerdote celebraba de espaldas. Y no era que el sacerdote celebrara de espaldas, sino que el sacerdote era el primero de la comunidad que estaba ofreciendo el sacrificio. De hecho, cuando usted va a la misa y le toca en la quinta o en la sexta banca, usted no piensa que los que están adelante de usted le están dando la espalda. Todos están mirando hacia el altar. Después, por la reforma litúrgica, pues ya el sacerdote se giró y quedó mirando a la comunidad. Pero aquella vez, o como estaba en la liturgia anterior, y puede que alguna vez eso vuelva, porque la liturgia puede cambiar, en lo que no es esencial puede cambiar muchas veces. Eso muestra que es el primero que en nombre de la comunidad ofrece a Dios el sacrificio, la oblación, la petición. De hecho, cuando estamos en la ordenación, la primera pregunta que le hacen al candidato a la ordenación es si promete que va a rezar por el pueblo de Dios que le va a ser encomendado, porque la primera tarea del sacerdote es una tarea de intercesión permanente por su pueblo. Por eso el sacerdote es o actúa en nombre de Cristo, pero también actúa en nombre de toda la iglesia. Vamos descubriendo entonces con estas realidades de cada uno de los sacramentos, pero particularmente con este sacramento que ahora estamos considerando que es el sacramento del orden, cómo es ante todo una gracia para la comunidad, una gracia para cada uno de nosotros, que sin duda hemos recibido de tantos sacerdotes palabra de aliento, palabra de evangelio, palabra de exhortación. Hemos recibido seguramente tantas gracias y bendiciones de Dios por medio de tantos sacerdotes. Y por eso tenemos que descubrir y valorar el don del sacerdocio ministerial. Trabajar por las vocaciones, orar por las vocaciones, agradecerle al Señor por las vocaciones que tenemos, pero también apoyar como comunidad a nuestros sacerdotes y pedirle al Señor que nos conceda siempre más y más vocaciones al sacerdocio. Ahora nos encomendamos al Señor y que sea Él, como sumo y eterno sacerdote, que nos regale la gracia de su bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.